Dios les bendiga en esta mañana. Soy su pastor, el reverendo Lauro C. Hernández. Estoy aquí para ayudarles a aquellos hermanos que no saben qué mensaje darle a su familia. Por lo tanto, escuchen este mensaje, sea usted solo o toda la familia juntos. Ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 6, 7, 8 y 9. Dice de esta manera la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es interesante que la palabra de Dios habla específicamente que tú y yo tenemos la responsabilidad, tal como nos dice aquí, de hablarles a nuestros hijos en nuestras casas. Al levantarte, al acostarte, es muy importante que tú y yo, como padres, como personas responsables sobre una casa, un hogar, les enseñemos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante de hacer esto en la casa? Claro, es muy importante también ir en los domingos a la casa de Dios. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos la tienen por costumbre, pero también es muy importante quedarte en tu casa y como familia ser ministrados con la palabra de Dios. ¿Quiénes lo hacen? Los padres. Escucha lo que sucede según la Biblia cuando Jesús viene a nuestra casa. Porque bíblicamente la mayoría del ministerio que Jesús vino realizando aquí en la tierra era en tres lugares. Era en la sinagoga, era en el campo y también era en casas. Jesús siempre visitaba casas. Y cuando Jesús iba a las casas, sucedían cosas maravillosas. Déjame llevarte al libro de San Marcos y vamos a ver en el libro de San Marcos unas experiencias muy interesantes. Marcos capítulo 1, los versículos 29 al 31 nos dice de esta manera: al salir de la sinagoga, ¿en dónde estuvo? En la sinagoga. Dice, vinieron a casa de Pedro. ¿En dónde estuvo? En la casa de Simón. Y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Esto es lo que hace Jesús cuando visita tu casa. ¿Quieres ver las maravillas de Jesús? ¿Quieres ver lo que la Biblia nos hace saber a nosotros que Jesús puede hacer hoy en estos días? Júntate con tu familia. Permite que Jesús venga a tu casa. Y si hay alguna persona enferma, la oración de fe sanará al enfermo. Pero Jesús tiene que venir a tu casa. Jesús debe de venir y reinar ahí en tu hogar. Una vez más, toma tiempo para reunirte con tu familia hoy en esta mañana, donde ahí en tu casa, porque no puedes salir. Entonces ahí en tu casa toma el tiempo para abrir la palabra de Dios, compartirla con tu familia. Y si hay alguna persona enfermo, ora por él, ora por ella, creyendo que Jesús la puede sanar, porque Jesús está en tu casa. Hay otra porción bíblica que vemos en este mismo capítulo. No tienes que irte muy lejos. El capítulo 2 de San Marcos, los versículos 2 al 5, nos dice de esta manera: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no había ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados.
Inmediatamente después que Jesús sanó a la suegra de Pedro, se fue de esa casa y dice el segundo capítulo de Marcos que fue a otra casa. Y cuando la gente se dio cuenta que se encontraba en otra casa, se amontonó, de tal manera que no había lugar para que la gente entrara ni saliera. Pero había una persona necesitada. Esta persona tenía 4 amigos. Y rápidamente la Biblia nos dice que fueron arriba de la casa, hicieron una abertura en el techo y bajaron al paralítico más o menos donde estaba Jesús parado enseñando. Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, al ver la fe de estas 4 personas, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fue criticado por esas palabras de parte de los líderes religiosos y empezaron a preguntarse entre sí, pues ¿quién es esta persona que puede decir a uno tus pecados te son perdonados? Jesús, conociendo lo que estaba en sus corazones, les preguntó: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús les dice, para que sepan que yo tengo el poder para hacer los dos, ve al paralítico y le dice: hijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y inmediatamente esta persona se levantó y se fue caminando. El punto aquí es esto, que llegó Jesús y las enseñanzas que estuvo dándole a la gente, bíblicamente nos dice que Jesús vio la fe de estas 4 personas. Si tú hoy en esta mañana te juntas con tu familia y con tu familia lees la Biblia, escuchas esta predicación, vas a las citas bíblicas que te estoy dando, tu fe puede aumentar. La fe de tu familia puede crecer, que Dios tiene el poder y que Dios está en control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Déjame llevarte a otras porciones bíblicas. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te juntas con tu familia en tu hogar? Cuando tú te juntas con tu familia en tu hogar, debe de ser con el propósito de contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En este mismo Evangelio de Marcos, ahora vayamos al capítulo 5, versículo 19. Nos hace saber a nosotros de un hombre que había estado endemoniado. Este hombre era de Gadara. Y la Biblia nos dice que tenía una legión de demonios dentro de él. Jesús lo liberó. Quedó totalmente libre esta persona de todo espíritu demoníaco. Esta persona quería seguir a Jesús. Pero Jesús, nos dice la Biblia, que se lo impidió. Y Jesús le dijo estas palabras. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es lo que debemos de hacer en nuestra casa? Contar de las maravillas que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso te mencioné ayer, toma tiempo para que cada uno de ustedes testifiquen de lo maravilloso que es nuestro Dios. Por último, quiero compartir contigo otro pasaje bíblico de lo que Jesús puede venir a hacer en una casa. Ahora te quiero llevar al Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Hay 2 versículos muy interesantes, el versículo 5 y el versículo 9. Nos habla de una persona que se llama Zaqueo, una persona de estatura pequeña. Y Jesús iba a pasar por el camino por donde él se encontraba. Y siendo que Zaqueo era de estatura baja, se subió en un árbol para buscar la manera de ver más mejor a Jesús. Jesús, mientras iba pasando por ahí, se detuvo cerca del árbol, vio hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa, porque me es necesario hoy estar en tu casa. La Biblia nos hace saber que Zaqueo inmediatamente se bajó de ese árbol y llevó a Jesús a su casa. Hizo un banquete, hizo una fiesta para Jesús.
Y mientras se encontraba ahí Jesús en esa casa, el versículo 9 nos dice de esta manera: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy Jesús puede traer salvación a tu casa. Si te estás reuniendo con tu familia, si hay personas que han venido a reunirse contigo, hoy salvación puede suceder ahí en tu hogar. Yo te invito a que hagas una invitación a las personas que están ahí contigo, sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Invítalos a que acepten a Cristo Jesús como su Salvador personal, para que hoy venga salvación a tu casa. Dios les bendiga, hermanos.